Chincarini, que es referente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación acá en Tucumán y también el referente del movimiento Evita. ¿Cómo te va, Luciano? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Indalecio? Gracias por la invitación y buen día a toda la audiencia. Buen día, gracias a vos por venir. Empezamos por esto, por lo que dejó el debate. Sí. ¿Cómo lo viste? ¿Qué sensaciones te dejó en lo político? Bueno, me parece que claramente en el centro de la escena quedó Sergio Massa, ¿no? Por ahí en la previa se hablaba mucho de que iban a salir a atacarlo a Milei, porque era quien ganó las PASO, pero eso no se vio, ¿no? Se vio que todo el escenario, todos los candidatos se alinearon en esto de intentar erosionar la imagen de Sergio Massa, cosa que me parece que Sergio lo resolvió con mucha soltura, con mucho aplomo, dirían algunos, y tiene que ver con el aplomo de muchos años de gestión, ¿no? Sergio Massa es una persona que viene gestionando la cuestión pública de hace mucho tiempo, sabe cómo desenvolverse de una manera adecuada ante las presiones. Coincido con nuestro gobernador Juan Mansur que Sergio Massa agarró una brasa caliente cuando otros estaban jugando a las escondidas, y me refiero a todo el sector de la política propia, del empresariado, un montón de sectores que obviamente se sentían aturdidos en un momento difícil de la Argentina. Sergio Massa tuvo la claridad de hacerse cargo de ese momento crítico y plantear una salida, ¿no? Que puede ser discutible, que puede ser no compartida tal vez por algunos sectores, pero que era necesaria por el fuerte condicionamiento que tenemos hoy con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que ese es el gran grillete que tenemos como país. Es una situación durísima la negociación con el Fondo Monetario Internacional. No ceder ante las presiones del fondo que te piden, por ejemplo, que recortes jubilaciones, te piden que recortes el gasto público. El gasto público es sostener las escuelas, pagar los docentes, pagar a la policía, es lo que tiene que ver con el funcionamiento cotidiano del Estado Nacional. Entonces, ante esa situación difícil, Sergio Massa se ha constituido, creo yo, para la opinión pública, para mí en particular. Por supuesto, yo tengo una visión bastante subjetiva porque soy parte y soy candidato también a diputado nacional de Unión por la Patria, pero en la persona que le brinda garantías. Le brinda garantías al pueblo argentino de un proyecto de desarrollo que pone énfasis en el desarrollo local, en las economías regionales, que pone énfasis en el trabajo, en cuidar los ingresos de los trabajadores. Por supuesto que sabemos que la inflación sigue siendo nuestro principal problema. Lo dijo muy bien ayer, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un acuerdo inflacionario. El Fondo Monetario le exigió al gobierno nacional para poder cumplir las pautas una devaluación del 22% en la moneda, en el cambio oficial. Me parece que saliendo de ese condicionamiento con una economía robustecida, y algo que me parece que es fundamental, es el liderazgo político. Nosotros hemos sufrido una crisis de liderazgo estos últimos 4 años de la mano de Alberto Fernández, las discusiones que hubo internas. Yo creo que Sergio Massa, el gobierno de Sergio Massa no va a tener esa crisis. Sergio Massa va a conducir el proceso político con la soltura, con la holgura que viene demostrando en los distintos ámbitos políticos que le tocó conducir. Me parece que el peronismo está unido. Ayer salió fuertemente a plantear un gobierno de coalición, de acuerdo nacional. Yo creo que hay que generar un acuerdo democrático en Argentina. ¿Crees que eso es real o es solo declaración de la campaña? Es real. Yo lo vengo discutiendo mucho en el ámbito de mi organización, del Movimiento Evita. Estuvimos la semana pasada en una reunión allá y decíamos por las condiciones económicas y sociales y por supuesto desde la política, si no se genera un gobierno de coalición con todos los sectores democráticos de la Argentina, no es posible gobernar la Argentina. No es posible porque hay una situación muy crítica desde lo económico, hay un condicionamiento muy grande también a nivel internacional con la deuda que tenemos. Si no abrimos a los BRICS, si no nos abrimos al multimonetarismo, ¿no? Esto dejar de depender del dólar, no para pasar a depender del yuan o del rublo, sino más bien para entender que hay muchas monedas hoy en el mundo que tienen fortalezas, cada una tendrá sus características, algunas más ligadas al petróleo, otras más ligadas a los recursos tecnológicos, otras más ligadas a la producción de commodities, como somos acá en Argentina, que producimos commodities agropecuarios y mineros. Bueno, en esta situación mundial de la economía, la salida es robustecer las economías propias, nuestras fortalezas energéticas, la producción de alimentos, es uno de los grandes capitales que tenemos. Por supuesto, decía Mansur recién que venimos de una crisis de la sequía, ¿no? Digo, sobre llovido mojado. La sequía de este año ha sido una sequía extraordinaria que hizo disminuir un 40% la cosecha de granos gruesos en Argentina, que es el gran ingreso de divisa que tiene nuestro país hasta el día de hoy. Entonces, pero el panorama es un panorama positivo que se avisora de crecimiento. Entonces, ¿por qué
¿Por qué regalar esta oportunidad a sectores liberales que lo único que quieren es el desguace de la Argentina, ¿no? Lo que dice mucho la oposición, lo que le señala a Massa, es que no corrige la economía siendo el ministro, que por qué podría corregirla siendo el presidente si no lo logra ahora, digamos. Y la economía es muy subjetiva. La economía se basa mucho en expectativas, se basa en algunos factores que son difíciles de cuantificar y que tienen que ver básicamente con los proyectos sólidos, con los proyectos políticos, ¿no? O sea, digo, hoy Sergio Massa no es presidente de los argentinos, es un ministro del gobierno nacional, un gobierno nacional que él no conduce. Yo creo que la nueva etapa que se va a dar después del 10 de diciembre con él conduciendo el gobierno nacional va a tener una fortaleza política como nosotros estamos acostumbrados en la Argentina, ¿no? Como decía el Martín Fierro, estamos esperando un gaucho que venga a conducirnos, decía el Martín Fierro, y hablaba de los liderazgos fuertes y potentes que estamos acostumbrados en la Argentina, que lamentablemente estos últimos años no se vio, o si se vio el liderazgo de Mauricio Macri, que fue solamente para entregarnos de brazos atados con el Fondo Monetario Internacional y con las potencias extranjeras, ¿no? Y ahora tener un señor como Milei que te plantea directamente entregar las Malvinas, entregar el Banco Central, dolarizar la economía, digo, comparándonos con países bananeros que tienen economías dolarizadas y no tiene nada que ver con nuestra economía. Nuestra economía es una economía que produce satélites, pone satélites en órbita, genera reactores nucleares y lo exporta a Australia, a distintos países de Europa. Nuestra economía es una economía diversificada que tiene una matriz productiva muy sólida, tenemos ventajas competitivas y ventajas comparativas, porque nuestro país, gracias a Dios, tiene muchísimos recursos, tanto naturales, minerales, humanos. Entonces, esas ventajas las que necesita Argentina para ponerse de pie con el liderazgo de Sergio Massa, en el contexto de un gobierno de coalición. Necesariamente una coalición a donde desde el radicalismo, desde el peronismo, desde todas las expresiones que coincidamos en que hay que respetar la democracia, que hay que respetar a quienes piensan distinto que nosotros, pero que son parte de un sistema democrático que es tan necesario fortalecer en la Argentina. Luciano, ¿cómo ya como candidato y lo que tiene que ver la campaña acá en Tucumán, crees que van a poder, que tu espacio político va a poder recuperar los votos que por ahí resignó entre la provincial y las PASO? Me parece que hubo en ese interín una situación difícil de la Argentina. Sergio Massa lo dijo, me dediqué a ver el acuerdo con el Fondo Monetario para que no estalle la economía argentina, porque nadie quiere una hiperinflación en la Argentina, porque eso ya lo vivimos. Se dedicó a ver ese tema y poco puso en la campaña. Me parece que algo pasó también, algo similar en la provincia. Nosotros no somos una isla, estamos insertos en un escenario político nacional, por ende estamos totalmente influenciados por ese escenario. Yo creo que la cosa cambió. Me parece que una vez más Mansur, Osvaldo Jaldo, el peronismo tucumano, y ahí yo también me incluyo como un militante del peronismo que soy desde muy chiquito, pudimos construir ese acto en el hipódromo de Tucumán que sirvió como un relanzamiento, no solamente por la cantidad de gente que fue a acompañarnos ese día y no hubo choripán, no hubo choripán para dejar tranquilo. O sea, no hubo movilización, digamos. No hubo choripán, no hubo nada, solamente la militancia movilizada, sí hubo una movilización muy fuerte, sí, pero que surge de la convicción que queremos una Argentina que crezca, que genere empleo, que construya vivienda, que construya ruta, que a las docentes y a los docentes argentinos le dé el sueldo digno que es necesario, que levante escuela. No privatizar la educación pública, entonces eso nos movilizó, Indalecio, nos movilizó y pudimos estar en el hipódromo, no sé, 70.000, 80.000 compañeros y compañeras, construyendo una foto que yo más bien diría que es la primera de una película, que va a tener su colorario el día 20 de noviembre o el 19 de noviembre, si quieres decirlo, yo digo el 20 porque va a ser el momento en que vamos a poder de repente, con mucha energía y con mucha fuerza, empezar una nueva etapa en la Argentina, con Sergio Massa presidente, pero esa foto, los sindicatos de la economía formal o registrada, la CGT, los movimientos sociales, los sindicatos de la economía popular, representados por la UTEP, por los dirigentes del movimiento Evita, de Somos Barrio de Pie, de la Triple C, de distintas organizaciones que venimos acompañando este proceso político, y la política en toda su extensión. Intendentes, concejales, legisladores, diputados nacionales, gobernadores, vicegobernadores, todos juntos, no amontonados, sí con muchas ganas de ser parte de algo nuevo en la Argentina, ¿no? Lo que parió ese encuentro tiene que ver con lo necesario y con la esperanza, ¿no? Parece que habíamos perdido la esperanza, ¿no? Parece que
se había apoderado de nosotros, de los ciudadanos, ese sentimiento tan negativo que expresa Milei desde la violencia extrema, desde ese desconcierto que genera en la sociedad argentina un señor que ganó las PASO y que sale con una motosierra, la enciende en una campaña. Bueno, ese desconcierto yo creo que se expresó en las urnas de forma de voto bronca, ¿no? Ahora eso te quería comentar, vos que desde tu rol de desarrollo social de la nación, del mismo movimiento Evita, que están muy cerca de un montón de sectores vulnerables acá en Tucumán, y por ahí viendo los resultados de las votaciones, Sí. en muchos sectores donde claramente hay barrios que tienen situaciones de vulnerabilidad, ganó en muchas escuelas de esas características, Milei. Sí, yo creo que tiene que ver con el voto bronca, porque hay que decirlo, Sergio Massa lo dijo acá en Tucumán y lo dijo ayer también en el debate, la necesaria autocrítica de nuestra fuerza política, ¿no? Tuvimos 4 años de gestión, durante 2 años y pico estuvimos sumidos en una situación que nos marcó la agenda, que fue la pandemia del COVID, que se llevó la mayoría de los recursos, la economía parada, la recaudación muy baja, se compensó con impresión de papel moneda. Eso es una situación, o sea, vos imprimí en el 2020, 2021, nosotros estamos viviendo ahora esa situación, pero ¿cuál era la opción? Los países en el mundo se financiaron de 2 maneras, con impresión de moneda o con deuda. Nosotros deuda no podíamos tomar porque Macri se había fumado 45.000 millones de dólares en no sé qué, porque si vos me decís dejó el sistema de salud argentino en la elite del mundo para sostener nuestro pueblo en una pandemia, eso no sucedió. Degradó el ministerio a una simple secretaría de salud, destruyó la economía argentina, nos endeudó, no sabemos dónde está el dinero. Él después dijo que se lo regaló a los bancos para que los bancos no se vayan de la Argentina. Digo, eso debería investigar la justicia. 2 años y moneda que nos metimos en ese tema. Salimos de eso, una situación de grave crisis internacional. Nos costó muchísimo. Y en ese contexto, la Argentina pudo, por ejemplo, avanzar, y te lo digo porque es una de mis áreas, como nunca lo hizo en la historia, en la urbanización de barrios populares. Una política que tal vez nadie la conoce, se la conoce muy poquito. Acá en la provincia de Tucumán, más de 50 barrios que actualmente están siendo intervenidos, con agua potable, con electricidad, con veredas, con desagües. Pero bueno, también me parece que faltó un poco de mérito, no mérito, sino audacia en la forma de comunicar de nuestro gobierno. Creo yo que tiene que ver todo con la crisis del liderazgo político. Me parece que cuando hay una crisis de liderazgo, nuestra economía, nuestra sociedad está muy acostumbrada a los liderazgos fuertes que nos marquen el rumbo. Yo creo que eso se va a subsanar, pero debidamente nosotros realizamos una autocrítica de nuestro Estado que no hemos podido saciar todas las expectativas que había puesto en nuestro gobierno. Yo creo que eso se trasladó a ese 29%, 30%, no me acuerdo, que sacó Milei en las PASO, que fue el voto bronca, ¿no? Pero me parece que nuestro pueblo no come vidrio, ¿no? También tuvo este tiempo de casi 2 meses para pensar lo que sucedió. Ayer Sergio Massa cerró el debate diciendo no votemos con bronca, no votemos con odio, porque la bronca y el odio se transforma en cercenar derechos, en la imposibilidad de que nuestros hijos, nuestras hijas puedan estudiar, que podamos desarrollar nuestra vida cotidiana en una sociedad libre de violencias, ¿no? Yo sé que la principal violencia surge de la desigualdad económica. Yo estoy consciente de eso. Sí. Ahora, vos después de tener un candidato como Milei que quiere despenalizar la aportación de armas, y me imagino la violencia que sufre, y veo la violencia que sufren en Estados Unidos cuando van los estudiantes armados y provocan esas masacres. Yo no quiero eso para mi hija. Yo tengo una hija de 8 años que cada 2 por 3 tenía que dejar de ir a la escuela por las amenazas de bomba. Esas situaciones yo no quiero para mi país, no quiero para mi provincia, una situación de violencia extrema. Veíamos el negacionismo ayer de Milei negando el genocidio y el rol del Estado en ese genocidio de apropiación de bebés, de asesinato, de persecución, de tortura. Nuestra provincia fue muy golpeada por la dictadura militar, fue muy golpeada nuestra sociedad. Nosotros queremos saldar esas deudas, pero un saldo que sea positivo, a donde que podamos avanzar y a donde los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, ocupen los primeros lugares de la agenda. Que la agenda política, que la agenda de la política esté atada a la agenda de las necesidades cotidianas de nuestro pueblo, que si los colectivos andan bien, si andan en tiempo y forma, si el precio del boleto es accesible para el trabajador, si se puede acceder a una vivienda digna, si yo hoy no tengo agua potable y voy a poder tener agua potable. Javier Milei plantea claramente que no va a haber obra pública si él llega a ganar. O sea que el que no tenga agua potable no va a tener, o el que tiene un servicio deficiente no va a poder ser mejorado. O sea, esa es la situación extrema que está planteando este señor. Por eso yo digo, Sergio Massa,
con todas las dificultades de la Argentina, se constituyó como el principal candidato. Por eso ayer lo golpeaban o intentaban golpearlo a Sergio Massa. Entonces, me parece que la militancia tucumana, nosotros estamos laburando, estamos militando un casa por casa, un barrio por barrio, un localidad por localidad, con los intendentes, con la militancia de los movimientos sociales, con los concejales, con todo el esquema político. Nosotros estamos caminando cada uno de los barrios dialogando, ¿no? Pero con la humildad necesaria, porque nosotros no vamos a imponerle nada, ni vamos a retar, ni a criticar a quien votó por la fuerza de Milei el pasado agosto, ¿no? Sino más bien para que podamos reflexionar. Yo digo, un voto que sea reflexivo, un voto que tenga racionalidad, no puede optar por este señor. Este señor está diciendo que va a hacer estallar la Argentina en 1000 pedazos y habla de la casta. Él fue ñoqui de Bussi en la década del 90, el empleado de él en la Cámara de Diputados de la Nación en 2 periodos distintos, en el año entre el 94 y el 95 y entre el 96 y el 97. Empleado de Máxima FJP, uno de los CEO de los conductores de Máxima FJP, que vinieron no solamente a quedarse y apropiarse de los dineros de los jubilados en la década del 90, sino también que el sueldo que tenían los jubilados en esa época cuando se jubilan por la FJP, hasta el día de hoy algunos residuales. El otro día lo hablaba con Marcelo Santillán de la ANSE, $40 claro. Era lo que ganaban. Ayer Milei decía, hoy la jubilación mínima en la Argentina no llega ni a los $125, hablaba. Digo, la jubilación de la FJP eran $40 en la Argentina. Entonces, pongamos las cosas como son. Este señor es más casta que muchos otros. Nosotros lo que venimos a plantear desde una fuerte autocrítica, que nosotros debemos renovar la política, sí hay que renovar la política, pero los actores y las actrices que vengan a expresar la nueva política en la Argentina tienen que poner la agenda popular, la agenda de las mayorías, al tope de las prioridades, ¿no? Sí. La última, Luciano, y te cambio de tema, saliendo de este tema. Se menciona por ahí con cierta potencia tu nombre como probable integrante del equipo de trabajo de Roxana Chala con algún cargo de funcionario. ¿Puede ser? Mirá, yo vengo acompañando a Roxana desde el minuto cero de la pandemia. Por eso pudimos construir una relación muy cercana desde el trabajo. Yo me río porque ella decía, no, yo política no soy, yo no vengo de la política, Luciano, así que yo estoy ocupada con el tema de la pandemia. Yo la iba a ver en ese momento porque nosotros desde los movimientos sociales activamos cientos de postas sanitarias en toda la provincia. En todas las provincias fuimos un auxilio muy grande, nuestras trabajadoras fueron esenciales, mayoritariamente mujeres, ¿no? Y que le llaman planeras, ¿no? Muchas veces de forma despectiva, compañeras que ya se han formado, muchas de ellas se han recibido ya de enfermería. En ese momento nos juntamos con Roxana, me acuerdo, en el Ministerio de Salud para poder trabajar en conjunto, codo a codo en ese momento difícil, a donde muchos se mandaron a guardar. Roxana lideró ese proceso junto con Mansur y Osvaldo Jaldo, por supuesto, y nosotros acompañamos desde la creación de cientos de postas sanitarias en toda la provincia de Tucumán, a lo largo y lo ancho. Me recuerdo a la gente de Amaicha yendo a visitar ahí al pueblo de Quilmes, Lo Añado, donde no llegaba nadie, llegábamos nosotros con el Ministerio de Salud. Me recuerdo las jornadas por el tema de la violencia de género, donde pudimos incluir a muchas mujeres con el subsidio de potenciar trabajo por violencia de género en el Infiernillo. En plena pandemia, en el Infiernillo ahí, llegamos en ese momento crítico y construimos una relación muy buena con Roxana desde el trabajo. Después la acompañamos también en su candidatura a diputada nacional y, por supuesto, la oportunidad gigante que tuvimos y que pudimos aprovechar de sacar del municipio una gestión pésima que está dejando incendiado el municipio capitalino ahora. Roxana está agarrando realmente un municipio devastado, totalmente destruido. Pero la verdad que se me dibuja esta sonrisa en la cara porque tiene unas ganas de laburar Roxana increíble, no para un segundo. Y yo estoy a disposición de lo que el proyecto político diga, lo que Juan Mansur, lo que Osvaldo Jaldo, lo que Roxana Chala dispongan. Yo soy un militante y que tengo muchísimas ganas de trabajar. Roxana habla de que van a haber cuadrillas que van a trabajar en el bacheo a la madrugada. Y bueno, va a ser mucho trabajo. Seguramente a quien le toque estar ahí. Si me toca a mí, por supuesto, yo quisiera estar a la altura de la circunstancia y del momento y de la oportunidad que nos han brindado los ciudadanos de San Miguel de Tucumán de poder acompañar a esa gestión o lo que decida nuestra conducción política, Indalecio. Gracias, Luciano. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Por favor. Vamos con Luciano Cincarini, referente del movimiento